Profe, disculpe, ¿Vacío Lupo Luciana anotó? Sí, tengo anotado. Profe, yo Gracias. soy Aguirre Ibarz. No me andaba el micrófono cuando tomo asistencia. ¿Quién? ¿Quién? Aguirre Ibarz. Aguirre Ibar, estás presente también. Ahí están. ¿Quién es Ávila? Prende tu cámara, Ávila. Hay uno que está haciendo retorno, no sé quién es. ¿Ustedes ven ahí ya en la pantalla, ven la técnica operatoria de biopulpectomía total? Sí, se ve. Sí, doctora. Bueno, esperen, ahí otra vez esta que me aparece acá. Esperen que me aparece esta no sé cómo hacer para sacar esta línea negra acá. El otro día se me iba. No, esperen que está pasando todo ello. Bueno, ahora ustedes van a tener tres grandes diagnósticos en endodoncia, que es, una es la pulpitis, ¿no es cierto? La otra es la gangrena y la necrosis. El diagnóstico de pulpitis es el que más nos favorece a nosotros porque es una pulpa viva, ¿no es cierto? Está sana dentro de todo y solamente está inflamada. En cambio, la necrosis es la muerte del tejido pulpar y la gangrena es la muerte del tejido pulpar con la presencia ya de microorganismos, donde hay una infección marcada. ¿Está? Entonces esos son los diagnósticos que ustedes van a manejar en endodoncia. Cuando a ustedes se les dice cuál es el diagnóstico de pulpitis, qué intervención van a realizar, ustedes dicen la biopulpectomía total. Cuando le decimos cuál es la intervención que va a realizar en una pulpitis, ustedes tienen que escribir en la historia clínica biopulpectomía total. En el caso que el diagnóstico sea una necrosis o una gangrena, en la intervención se llama tratamiento de conducta. Eso ustedes van a tener que colocar en la historia clínica endodóntica cuando hagan del paciente. ¿Está? Entonces, las intervenciones de pulpa viva, biopulpectomía, necrosis o gangrena, la intervención es el tratamiento de conducto. Ahora yo les voy a mostrar la técnica operatoria en la biopulpectomía total. Van a tener acá que vamos a tener que hacer un diagnóstico clínico radiográfico. Y vamos a ver, con lo que yo recién les decía, tratamiento de pulpa vital, pulpitis, biopulpectomía total. Tratamiento de la pulpa sin vitalidad, necrosis o gangrena, tratamiento de conducto. Profe, disculpa que te interrumpa. Sí, soy decime. Alegre. Me conecté hace un ratito. Dale, ya está. Disculpe, profe, yo también soy Atoche. Bueno, perfecto. Armúa también, profe. Armúa también, muy bien, perfecto. Me falta Barrios Rocío. Y Balestra Renata. Bueno, voy a seguir. Vamos a ver que la intervención endodóntica dice tiene por objeto eliminar la pulpa total. La pulpa total. Primero se elimina la pulpa cameral y luego se elimina la pulpa radicular. Ustedes van a ver acá el conducto dentinario, que es el conducto que trabaja el endodoncista. Ahí se encuentra la pulpa radicular. Luego tenemos el límite CDC, es el conducto cementario, y luego tenemos después tenemos el conducto cementario, que es intocable, y el muñón pulpar. Ahí te veo, Balestra. Ya te veo, Balestra. Dale, profe, gracias. Bueno.
Entonces, el lugar que nosotros tenemos que trabajar acá es el conducto dentinario. Y en estos casos de pulpitis tenemos que evitar lesionar el muñón apical. Ese muñón es intocable en estos casos de pulpa vital. Entonces, ¿saben ya? El conducto dentinario es el que nosotros tenemos que trabajar en endodoncia. Las características de la pulpa vital: hay ausencia de infección en el interior del tejido pulpar, como ya les dije. ¿Qué características clínicas va a tener ese tejido pulpar? Ustedes cuando hagan la extirpación van a ver una consistencia normal de ese tejido. Van a tener resistencia al corte también cuando se hace la extirpación. Ese tejido va a estar inflamado, como les dije, y va a sangrar abundantemente. Esas características tienen que mirar ustedes cuando van a hacer un tratamiento de biopulpectomía total. Acá tenemos, en esta imagen, vamos a tener una pieza dentaria a la que le vamos a realizar una biopulpectomía total. Fíjense, acá tiene la lesión de caries, hay microorganismos en ese lugar, después va a haber una infección aguda y la pulpa radicular que va a estar inflamada. Solamente. En el de la derecha vamos a ver sí, ya una caries grande, pero van a ver a mayor imagen acá, ven que están los conductillos, ya están infectados. Ya tienen túbulos dentinarios con infiltración bacteriana. ¿Estamos? Entonces acá tienen las dos diferencias, en una inflamación y en el otro ya una infiltración bacteriana. Estas van a ver que son las finalidades de la biopulpectomía pulpar. A ver quién se anima y va leyendo. A ver quién se anima. Atoche, lee, por favor, anda leyendo. Jacqueline, Atoche, Sí. lee, por favor. Anda leyendo. Primero, combatir la posible infección superficial de la pulpa. Muy bien. Eliminar la pulpa coronaria y radicular, restos pulpares, sangre infiltrada en los túbulos dentinarios. Tercero, prevenir el escurrimiento de la corona. Cuarto, preparar la batiente apical. 5, eliminar restos pulpares, virutas de dentina y la capa residual. 6, ensanchar y alisar las paredes dándole una forma cónica acampanada para una mejor obturación. Y 7, por último, preservar la vitalidad de los tejidos del sistema, principalmente del muñón apical. Perfecto. Entonces, combatir la posible infección superficial de la pulpa. ¿Se acuerdan que les mostré en esa figura que había una infección aguda y en la entradita donde está la caries? Luego tenemos que eliminar la pulpa coronaria y radicular, los restos pulpares, sangre infiltrada, todo eso de los túbulos. ¿Para qué tenemos que eliminar todo eso? Para prevenir el oscurecimiento de la corona también. Luego, preparar la batiente apical. La batiente apical es en el tercio apical, donde está el límite CDC. Se llama batiente apical. Yo tengo que preparar de tal manera que ahí ajuste perfectamente mi cono de gutapercha cuando yo haga la obturación. Esa batiente apical va a tener 2 tipos de retención, porque ahí tiene que ajustar perfectamente el cono y cuando yo lo quiero retirar me va a ofrecer una resistencia ahí. Entonces esa batiente apical tiene que estar muy bien preparada de manera que mi cono principal ajuste y haga que no salga ni el cemento sellador, ni el cono pase, ni nada de eso. Eso se llama batiente apical, donde está el límite CDC y termina, o sea, en la unión de mi conducto dentinario con mi conducto cementario. Eliminar restos pulpares, viruta de dentina, todo eso tenemos que eliminar todo de las paredes dentinarias, dejar esas paredes limpias y
se limpia y se conforma las paredes del conducto. Ensanchar y alisar esas paredes, dándole una forma cónica acampanada para una mejor obturación. La preparación del conducto radicular siempre es acampanada, o sea, es más fina en el tercio apical y se va abriendo hacia cervical. Esa es la preparación acampanada. No es una preparación de paredes paralelas, ¿sí? ¿Está? Entonces, la preparación, cuando a ustedes se les pregunta, siempre es cónica acampanada. ¿Por qué? Porque se necesita lograr una mejor obturación, un mayor escurrimiento del líquido cuando irrigamos. Y lo último, que es preservar la vitalidad de los tejidos del muñón apical, que es lo más importante que yo les decía. Ese muñón apical es intocable. Hay controversia porque hay técnicas que dicen que hay que pasar ese límite CDC para descombrar lo que hubiera en el tercio apical, con una lima de pasaje, se llama, que es una lima muy finita, una número 10, una número 15. ¿Está? Entonces, muchos decimos proteger ese muñón pulpar de lesionar nosotros atravesando ese límite CDC. Pero hay otros que dicen, son distintas teorías, ¿no? Que dicen que hubiera que pasar con una lima de pasaje. La técnica operatoria es la siguiente. Primero vamos a hacer el diagnóstico clínico radiográfico, que ustedes van a tener que completar esa historia clínica endodóntica. Primero hacen la historia clínica general del paciente y después, para endodoncia, van a tener una historia clínica especial de la pieza dentaria que ustedes van a tratar. Supongamos la pieza dentaria número 11, ustedes van a hacer la historia clínica de esa pieza dentaria. Van a tener que describir si tiene caries, si tiene algún proceso perirradicular, si la corona está entera, si está oscurecida. Todos esos detalles, el dolor que va a sentir el paciente, dolor al frío, al calor, a lo dulce, a lo ácido, a la masticación, todos esos ítems van a tener que ir contestando ustedes. Y la radiografía, como siempre les digo, la radiografía es impecable, que tienen que leer ustedes esa radiografía, porque nosotros acuérdense que vamos a trabajar en un conducto radicular que no vemos. Solamente vamos a ver a través de la radiografía, que nos da una imagen que no es la completa de esa pieza dentaria, de ese conducto radicular, y lo que nosotros sabemos de anatomía. Entonces, por eso es tan importante valorar todo y leer lo que nos determina esa radiografía. Las características del conducto, si tiene desviaciones. A veces hay que sacar ortorradiografías que son anguladas para ver si tiene más de una raíz, no solamente la ortorradial. Entonces, todo eso se tiene que hacer en la historia clínica, en el diagnóstico clínico radiográfico. Y esa historia clínica es la que les va a preguntar la doctora Gualdoni cuando ustedes vayan a presentar su primer paciente. Van a tener que describirle esa historia clínica con todo el diagnóstico y todo lo que el paciente siente para que la doctora Gualdoni les autorice a trabajar en ese primer paciente. Después los otros, una vez que uno ya hizo un primer paciente, no hace falta ir a andar mostrándole a ella a todos los pacientes, sino el primer paciente que van a atender tienen que ir a describirle con el diagnóstico clínico radiográfico, la historia clínica. El segundo paso es la anestesia, que hay que ver qué tipo de anestesia de acuerdo a la pieza dentaria. Todo esto es en la etapa coronaria. En la etapa coronaria hay que hacer el aislamiento sí o sí del campo operatorio, hay que eliminar esa dentina cariada, hay que hacer la antisepsia, o sea, la limpieza de ese lugar y la apertura. Todo eso corresponde a la etapa coronaria solamente. ¿Está? La apertura generalmente yo les ayudo siempre en el primer paciente, les hago yo la apertura y
porque a veces uno se pone muy nervioso cuando tiene que hacer la primera apertura, entonces a mí no me cuesta nada, yo les hago la primera apertura a cada uno de ustedes. Luego tenemos la etapa, esto no puedo sacar de arriba acá. Qué raro, que he visto que no sale. ¿Ustedes ven arriba también todo el que dice silenciar, detener video, todo eso? ¿O no ven? ¿O ustedes ven la pantalla completa? Se ve la pantalla completa, profe. Nosotros vemos completa. Ah, bueno, entonces, ¿qué dice ahí arriba? El primer punto, ¿qué dice? Conometría, obturación, de obturación. ¿Así Conductometría. dice? Conductometría, Sí. ajá. Dice conometría. ¿Conometría? Sí, si alguien puede leer también lo mismo. A ver. Sí, dice econometría, dice econometría, obturación. doctora. No, entonces se fue. No, espera porque se me fue ahí. Ahí, esperen. Esperen porque se me fue ahí, no va la conductometría. Ese es el de otro paso. Ahí. Ahí que dice, cateterismo de los conductos. Sí, profe. Ahí Claro, ahí empieza. Entonces, la etapa radicular va a ser la localización de la entrada del conducto, el cateterismo, la extirpación pulpar, control de la hemorragia, conductometría, preparación quirúrgica de escariado apical, limado del tercio medio y cervical, irrigación, aspiración y secado. El cateterismo se realiza solamente en casi siempre se realizan los conductos estrechos y curvos. ¿Por qué? Porque el cateterismo es el reconocimiento de ese conducto. Ahí yo me estoy amigando con el conducto, quiere decir que yo coloco el instrumento, un instrumento pequeño, muchas veces usamos un número 10, un número 15, para hacer el cateterismo. ¿Cómo se realiza el cateterismo? Movimientos de vaivén, como en el sentido de las agujas del reloj y el contrario. Y así voy avanzando hasta llegar al tercio apical. Ese es el reconocimiento del conducto, el cateterismo se llama. Se realiza en conductos que tienen pulpa viva, ¿sí? En los casos de necrosis, si fuera un conducto estrecho, se realiza en el tercio cervical y medio solamente. No se hace cateterismo hasta el tercio apical. ¿Está claro? Acuérdense de eso. Cateterismo se realiza en conductos amplios, ¿no es cierto? Generalmente no se hace cateterismo porque es un conducto amplio, uno ve que no tiene obstrucciones y se ve claramente en la radiografía, no se hace. Pero si uno quisiera hacer, no hay problema, se puede hacer y se reconoce el conducto. En el caso que durante la introducción del instrumento nosotros encontremos un obstáculo en ese movimiento que estamos realizando de avance para ir más apicalmente, si nosotros encontramos un obstáculo, inmediatamente se retira el instrumento. No es que yo encuentre un obstáculo y ahí permanezco dándole para ver si puedo pasar. No, porque voy a cometer un accidente operatorio, voy a generar un escalón y después una perforación. Entonces, en el caso que realice un cateterismo, introducción, tranquilamente voy avanzando hasta reconocer reconocer ese conducto. Luego que reconocí el conducto, voy a hacer la extirpación. Profe, Sí, disculpe. sí. ¿Un obstáculo a qué se refiere, por ejemplo, que pueda haber? Por ejemplo, puede haber una aguja cálcica, puede haber una curvatura, una contracurvatura. Si vos no precurvás el instrumental, por ejemplo, tenés que precurvar el instrumento, ¿me entendés? Por eso es importante mirar la radiografía. Ya en la radiografía uno está viendo si hay una curva, una doble curva, si hay una aguja cálcica o lo que haya en el interior del conducto, alguna rarefacción que tenga ahí ese conducto. ¿Está? Gracias, profe. Bueno. Luego hacemos la extirpación pulpar. Dice que en 10 minutos se va a terminar la reunión, así que acuérdense que tenemos que ingresar de vuelta.
Y si me castigan, me dan los 4 minutos de castigo y después puedo entrar recién. La extirpación pulpar en conductos rectos y amplios vamos a hacer con los tiranervios. En conductos estrechos y rectos y o curvos vamos a hacer con las limas K. En el caso de que usemos un tiranervio, acuérdense que la cinemática es seleccionar primero el tiranervio de acuerdo al tamaño del conducto. No tiene que entrar el tiranervio ajustado, tiene que entrar libre, porque si no esas púas, los espolones, se prenden en la dentina y cuando yo hago el retiro del instrumental se fractura. Siempre tiene que entrar el tiranervio libre en el conducto, no ajustado. La cinemática es introducción, retiro 1 milímetro, giro hasta encontrar resistencia y retiro. Se puede salir la pulpa entera, ¿no es cierto? Y uno queda tranquilo que extirpó todo, y si no se extirpa todo la pulpa radicular, se intenta nuevamente. Si hubiera sangrado, quiere decir que quedaron algunos restos de pulpa radicular, entonces se tiene que intentar sacar nuevamente. Se puede introducir más de un tiranervio en el caso que sean conductos amplios, y cuando se introducen 2 se hace la misma acción conjunta. En el caso que sea un conducto estrecho, se elimina con las limas K, y la cinemática es la introducción de la lima, se apoya contra la pared y se va retirando. Acuérdense de eso. Y también se puede utilizar las limas H en conductos rectos y amplios y se le corta la punta. Se apoya la lima G sobre la pared y se extirpa. Bueno, ¿cómo se hace el control de la hemorragia? Se hace con hipoclorito de sodio al 2,5% en los casos de pulpitis. Se hace con una irrigación, con una jeringa y con una aguja que tiene un tope. Son las agujas especiales que se les pide a ustedes para endodoncia. Ese tope es para marcar también la longitud de trabajo de esa pieza dentaria. Acuérdense que uno tiene que irrigar, o sea, tiene que introducir el líquido, esa aguja tiene que entrar libre en el conducto, tampoco tiene que entrar ajustada, esa aguja tiene que entrar libre y tiene que tener hasta 3 milímetros menos de la longitud de trabajo, porque la impulsión del líquido cuando yo aprieto la jeringa es de 3 milímetros, ¿está? Entonces, mínimamente tengo que marcar con el tope 3 milímetros menos de la longitud de trabajo. Luego se toma la conductometría. Este es un momento importante porque yo tengo que, en mi radiografía, puedo medir apoyando mi lima, que le selecciono. Esa lima tiene que entrar ajustadita, no puede entrar floja, o sea que yo no les puedo decir siempre la conductometría se toma con una lima 15 o una 20, no. Uno tiene que seleccionar la lima apical inicial, se llama la que se toma la conductometría. Uno tiene que seleccionar de acuerdo al tamaño del conducto que ve en la radiografía. Entonces, no hay una lima específica para la conductometría. Sí tiene que ser una lima acá, pero el número no sabemos. Eso determina el profesional qué número de lima va a seleccionar para tomar la radiografía. Y esa lima se llama lima apical inicial. ¿Estamos? Esa se puede apoyar sobre la radiografía y una va a tener una longitud aparente. O también puede apoyar sobre la radiografía la reglita milimetrada y toma la longitud total de la pieza dentaria. Esa es una longitud aparente. Luego, esa lima voy a llevar al interior del diente de la pieza dentaria y el tope me tiene que coincidir con una referencia que sea fija. No puede estar el tope inclinado, tiene que estar apoyado ese tope en una referencia fija. Y a partir de ahí saco la radiografía de conductometría. ¿Sí? Esa es mi radiografía de conductometría. Miro, cuando obtengo la radiografía, miro si está bien. Quiere decir que esté en mi longitud de trabajo, que no atraviese el límite CDC y que esté corta. Si está corta o está pasada de mi límite CDC, tengo que volver a elegir el instrumento. Si atravesé el límite, quiere decir que es un instrumento muy fino, tengo que elegir uno de mayor diámetro. Y si me quedé corto, quiere decir que tengo que elegir una de menor diámetro.
Eso se evalúa en la radiografía de conductometría. Si esa radiografía está bien con la longitud de trabajo, uno dice, bueno, esta pieza dentaria mide 21 milímetros, se anota, donde dice conductometría, se anota 21 milímetros con lima número 20, por ejemplo. Esa lima se llama lima apical inicial. Luego voy a hacer la preparación quirúrgica de mi conducto radicular. Lo primero que hago en este caso, que es pulpitis, después de la conductometría, el escariado apical. En mi esponjero voy a dejar preparado, supongamos que fue mi lima apical inicial número 20, voy a preparar lima apical 20, 25, 30, puedo inclusive hasta preparar una 35, hasta 3 o 4 limas más voy a preparar en mi esponjero. Dejo marcado en 21 milímetros esas 4 limas. Con esas limas voy a hacer el escareado apical. Empiezo con mi lima número 20, que es la lima apical inicial. Introducción, giro, giro, giro hasta encontrar resistencia y retiro. Y así voy haciendo ese movimiento de escareado. Acuérdense, agrandar, redondear y alisar, ara. En ese momento, yo ¿cómo sé que tengo que cambiar a la número 25? Voy a cambiar cuando veo que mi lima ya no ajusta, no corta cuando estoy realizando la acción de escareado. Cambio por la 25, previa irrigación del conducto. El conducto siempre tiene que estar húmedo. ¿Por qué? Porque favorece a la preparación y favorece al cuidado de nuestro instrumental. No es bueno que trabajemos con el conducto seco, no se debe trabajar con el conducto seco. Por eso la irrigación es antes, durante y después de la preparación. Todo el tiempo el conducto irrigado y húmedo. Entonces cambio de la 20, voy a la 25, cuando esta queda floja paso a la 30, cuando esta queda floja paso a la 35. Esta número 35 se va a llamar lima apical maestra. La 20 era lima apical inicial, esta se llama lima apical maestra. Supongamos que yo estuve en 21 milímetros, irrigo y voy a hacer el limado del tercio medio y del tercio cervical. A esa lima número 35 le puedo reducir 3, 4 milímetros, o sea, puedo quedar en 18 milímetros, en 17 milímetros, hago la 35, 40 y 45. También 3 limas o 4 limas puedo hacer el limado circunferencial de mi conducto radicular, en el sentido de las agujas del reloj. O sea, también dejo preparada, en mi esponjero dejo preparada la número 35, la 40, la 45, si quiero la 50, en 17 milímetros, ¿sí? Y a medida también el limado es introducción de la lima, apoyo contra la pared y tracciono. Así voy haciendo la preparación de cada una de las paredes. Voy circunferencialmente voy haciendo la preparación de mi conducto radicular. Así hago en el sentido de las agujas del reloj, entonces no me olvido de ninguna de las paredes. Una vez que yo veo que está preparado y conformado, acampanada mi preparación, con mi lima 35, que era mi lima apical maestra, en 21, vuelvo en 21, y es como que hago un retoque final de todo el conducto, de manera que no me quede un escalón entre el escareado apical y el limado que yo hice. ¿Está? Después que yo hago esa preparación, siempre irrigando. Acá dice irrigación y aspiración. Nosotros no tenemos el sistema